12 años de matrimonio y mi esposa me engañó, así que me fui a su trabajo y me enfrenté a su amante. Crecí en un pequeño pueblo, el tipo de lugar donde todos conocen a todos. No puedes moverte sin que alguien se dé cuenta y créeme, tiene su manera de alcanzarte. Pero nunca pensé que me alcanzaría de esta manera. Mi esposa Emily venía del pueblo de al lado. Nos casamos jóvenes y pensé que teníamos la vida perfecta juntos, 3 hermosos hijos, un hogar acogedor, todo lo que un hombre podría desear. Pero luego Emily decidió volver a trabajar y fue entonces cuando conoció a Dave. Él era el gerente de la ferretería local donde ella comenzó a trabajar a tiempo parcial. Dave era todo lo que una persona no debería aspirar a ser, con sobrepeso, perezoso, atrapado en un trabajo sin futuro y, según se decía, un terrible padre y esposo. Y, sin embargo, Emily parecía mencionarlo con demasiada frecuencia, quejándose, sí, pero mencionándolo de todos modos. Los días se convirtieron en semanas y la duda persistente en el fondo de mi mente se volvió algo más tangible. La sorprendí dejando una ventana de Chrome abierta en nuestra computadora familiar. Esto fue en los días antes de los teléfonos inteligentes, así que nuestra comunicación se compartía allí. Fue entonces cuando lo vi, un hilo de mensajes coquetos entre Emily y Dave en Facebook, del cual ella olvidó cerrar sesión. Las palabras danzaban ante mis ojos, un ballet horroroso que coreografiaba la traición en vívidos detalles. Estaba devastado, indignado, confundido, mis emociones eran un remolino que me succionaba y necesitaba actuar. Llamé inmediatamente a nuestra niñera para que se hiciera cargo de los niños. Luego encontré la dirección de Dave y conduje hasta su casa, con un nudo creciendo en mi estómago. Había impreso los mensajes condenatorios, pruebas de su traición. La esposa de Dave, dulce y humilde, estaba en casa y le mostré los papeles. Su mundo se desmoronó como el mío y rápidamente empacó sus cosas, tomó a su hijo y se fue, todavía hablando con su madre por su teléfono con tapa porque eso era todo lo que teníamos en esos días. Recuerdo sus lágrimas, la forma en que sollozaba y se aferraba a su hijo, su rostro grabado con confusión y dolor. Me dolía verla así, pero tenía que hacerse. Luego conduje a la ferretería. Cuando entré, el rostro de Emily se puso blanco, una expresión de shock y realización cruzando sus facciones, pero ni siquiera me detuve, solo le di una mirada severa que lo decía todo. Encontré a Dave en la oficina trasera y lo saqué por la puerta trasera agarrándolo del cabello, mi rabia dándome una fuerza que no sabía que poseía. Estaba furioso, cada palabra, cada golpe alimentado por la traición y la ira. Lo golpeé fuerte, dejando que mis puños dijeran lo que mis palabras no podían. Él se acobardó, se orinó encima incluso, sus pantalones empapados de miedo, su ojo ennegrecido y sangre manando de un corte sobre él. Se sentía como justicia, pero también era solo el comienzo. Le dije que si no quería que su esposa se enterara, debería mantener la boca cerrada y recibir su paliza como un hombre. Decidí dejarle esa sorpresa un poco más tarde en el día. Después, volví a entrar y me limpié las manos con una toalla blanca del pasillo 3, tirándola en la caja registradora donde Emily estaba de pie, sus ojos abiertos de terror. La miré, queriendo ver arrepentimiento, queriendo ver algo humano en sus ojos, pero todo lo que vi fue a una niña atrapada en una mentira, llorando por ser descubierta. Intentó hablar, pero la silencié con una mano levantada y salí, la campana de la tienda sonando en mis oídos como un eco distante. El camino a casa fue un borrón, un torbellino de emociones. Empaqué sus cosas fríamente, metódicamente, como si estuviera empacando una parte de mi vida que nunca quería volver a ver. Volví a la tienda, arrojé sus pertenencias en su coche y la confronté. Nos has avergonzado a nosotros, a nuestra familia, a nuestros hijos y a mí, y a nuestro pueblo natal, le dije, mi voz fría e implacable. Has actuado como una, así que ahora ve a vivir como una por tu cuenta. No me mereces ni la vida que te di. Te has rebajado a basura y ahora te estoy echando como basura. Llamé a tu madre y a tu padre, ve a quedarte con ellos, o con él, o con quien sea, no me importa. Le dije a nuestros hijos que la abuela no se sentía bien y que estarías ayudándola por un tiempo. Puedes resolver el resto por tu cuenta. Luego la dejé allí, sollozando, perdida. Esa noche encontré consuelo con un amigo, desahogando mi ira, tratando de encontrar algo de paz. Me dejó desahogar mis frustraciones en su saco de boxeo y me hizo compañía hasta que lo saqué todo. Volví a casa, me limpié, despedí a la niñera y, mientras sostenía a mis hijos esa noche, la realidad de lo que se avecinaba comenzó a hundirse. La vida había cambiado en un instante y el camino por delante era oscuro, pero sabía que tenía que caminarlo por mí y por mis hijos. La historia estaba lejos de terminar, pero había tomado mi postura,
el resto vendría con el tiempo. Una semana después de la confrontación, recibí una carta por correo. La letra era familiar, delicada y llena de recuerdos. Era de Emily. Me senté, con las manos temblando ligeramente, y abrí el sobre. Dentro había una confesión, una disculpa, un intento de explicar lo inexplicable. Sus palabras fluían a través de la página, un torrente de emoción y arrepentimiento. Escribió: no espero que me perdones, ni siquiera sé si puedo perdonarme a mí misma, pero necesito que sepas lo realmente arrepentida que estoy. Nunca quise que nada de esto sucediera, pero me dejé llevar por algo que no entendía. Tú eras todo para mí y traicioné no solo a ti, sino a nuestra familia, nuestros hijos y todo lo que construimos juntos. Lo que hice con Dev fue un terrible error, uno que lamentaré por el resto de mi vida. Por favor, cree cuando digo que nunca dejé de amarte, pero me perdí mi camino y no sé cómo encontrarlo de nuevo. Sé que las palabras son baratas, que nunca pueden deshacer el daño que he hecho, pero espero que, de alguna manera, esta carta te brinde un poco de cierre, un poco de comprensión. Siempre te amaré y siempre estaré agradecida por la vida que tuvimos. Lamento mucho haberla arruinado. Para siempre tuya, Emily. Leí la carta una vez, luego otra vez, las palabras desdibujándose ante mis ojos. El dolor estaba allí, la traición aún fresca, y su disculpa, por sincera que fuera, no cambiaba nada. Con un sentido de finalización, arrugué la carta y la arrojé a la basura. Se había terminado, había seguido adelante. Pero más tarde esa noche algo me hizo volver. Recuperé la carta de la basura, la desdoblé y la leí una vez más. Las palabras de Emily se extendían hacia mí, un grito desde un lugar de oscuridad y desesperación. Caminé afuera, la carta apretada en mi mano, y encendí un fósforo. Las llamas prendieron y observé cómo el papel se quemaba, las palabras convirtiéndose en cenizas, los recuerdos consumidos por el fuego. Fue un acto simbólico, una manera de dejar ir realmente, de quemar los últimos lazos que me unían a ese doloroso pasado. Las palabras de Emily, su disculpa, su amor, se desvanecieron, reducidas a nada, tal como ella se había convertido en nada para mí. Me quedé allí, viendo cómo las brasas se extinguían, sintiendo una sensación de cierre, una sensación de paz. El pasado estaba detrás de mí y el futuro se extendía por delante, brillante y lleno de promesas. Había seguido adelante y era libre. Los días se convirtieron en semanas y el ritmo una vez familiar de la vida fue interrumpido por la fría y dura realidad. Mis hijos necesitaban saber y pasé noches sin dormir agonizando sobre cómo decírselo. El vacío que dejó Emily fue llenado con abogados, acuerdos de custodia y conversaciones en susurros. Pensé en Dev y en cómo nunca llamó a la policía. Tal vez estaba demasiado avergonzado o tal vez entendía de alguna manera que él se lo había buscado. Cualesquiera que fueran sus razones, estaba agradecido por una batalla menos por pelear. Mis hijos fueron resilientes, adaptándose al cambio con una fuerza que tanto me sorprendió como me inspiró, y a través de todo eso, me tenían a mí y yo los tenía a ellos. Nos convertimos en una familia más unida, unidos por nuestra experiencia compartida. Pasaron los años y el dolor comenzó a atenuarse, convirtiéndose en una cicatriz en lugar de una herida abierta. El pueblo seguía murmurando sobre Emily y se convirtió en conocida por lo que había hecho, rebotando de hombre en hombre sin encontrar estabilidad. Se convirtió en una historia de advertencia. Parte de mí quería acercarse para ayudarla de alguna manera, pero otra parte sabía que el puente estaba quemado, los lazos cortados. Ella había tomado su decisión y tenía que vivir con ella. Entonces algo inesperado sucedió, me reconecté con una vieja compañera de escuela, Sarah. Era hermosa, tanto por dentro como por fuera, y nunca se había casado. Encontramos consuelo el uno en el otro, comprensión y recuerdos compartidos, y algo más, una oportunidad de amar de nuevo. Nos casamos y los años que siguieron fueron buenos. Sarah aceptó a mis 3 hijos como propios y hasta tuvimos una niña juntos. La vida se asentó en una nueva normalidad, llena de risas y alegría, y la sombra del pasado comenzó a desvanecerse. Sin embargo, una parte de mí siempre recordaba, siempre sentía la punzada de la traición. Escribir esta historia es mi manera de dejar ir, de liberar los últimos vestigios de ese oscuro capítulo en mi vida. Miro a mi familia ahora, mi amorosa esposa, mis maravillosos hijos, y me doy cuenta de que se me ha dado una segunda oportunidad. Una oportunidad de reconstruir, de amar y ser amado, de encontrar la felicidad de nuevo. Sé que soy afortunado, que no todos encuentran este tipo de redención. En cuanto a Emily, a veces oigo hablar de ella, pero sigue siendo una desconocida, una nada,
un doloroso recuerdo que ya no tiene poder sobre mí. Las lecciones del pasado nos moldean, pero no nos definen. Elegimos nuestros caminos y vivimos con nuestras decisiones. Al final, eso es todo lo que podemos hacer, elegir, vivir y seguir adelante. Porque al seguir adelante, encontramos fuerza, y en la fuerza, nos encontramos a nosotros mismos de nuevo. La vida continúa y nosotros también. Y mientras estoy aquí, rodeado de amor, mirando hacia atrás en ese tiempo turbulento, finalmente puedo decir que estoy en paz. Estoy en casa.